especificaciones, algunos comentarios en cuanto a lo que sería bacheo de pavimento de hormigón, ¿sí? Normalmente conocido con esa terminología. Los bacheos son las intervenciones pequeñas, digamos, o puntuales. Cuando hablamos de conservación de pavimentos, esta aclaración vale tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido. Cuando hablamos de conservación estamos hablando no solamente de alguna tarea puntual, como por ejemplo el bacheo, sino como puede ser el sellado de fisuras, el bacheo, la restitución de una superficie, etc. O sea, la conservación es, digamos, una tarea, un ítem mucho más amplio que lo que sería una reparación puntual, como el bacheo, ¿sí? Eso vale como aclaración para ambos pavimentos. En cuanto a lo que vamos a ver hoy, lo que sería un bacheo o una intervención puntual, una reparación puntual dentro del pavimento de hormigón, la descripción, la introducción general, es la demolición y la reconstrucción parcial o total de las losas de hormigón que se encuentren hundidas, deformadas, fisuradas, fracturadas. Vamos a ver diferentes tipos de daños que podemos tener dentro de las losas, esto cuando avancemos un poquito más. Al final de la clase vamos a ver un video de una tarea que ejecuta una no reparación puntual, sino ya más bien una reparación más grande, ¿sí? Donde ya podría ser una tarea de conservación más que una intervención puntual. Esas losas que han sido demolidas y demás hay que retirarlas, ¿sí? Hay que sacar los materiales no aptos en el espesor necesario, hay que perfilar, compactar la base de asiento, hay que reemplazar por suelo cementicio o estabilizado granular. Siempre recuerden que la premisa en la restitución de los materiales de las capas tienen que ser de similares condiciones a los materiales existentes, ¿sí? No, ni de menor ni de mayor calidad, siempre hay una situación lo más similar posible. Hay que ejecutar las losas de hormigón en igual espesor a las existentes y de acuerdo a alguna especificación técnica puntual mencionada. El método constructivo es por trocha de circulación, de modo de no interrumpir el tránsito. Recuerden que en pavimentos rígidos tenemos un tiempo mayor para la liberación a la circulación del tránsito que en pavimentos flexibles, con lo cual, si se interviene todo el ancho de la calzada, si tenemos más de un carril, estamos entorpeciendo la circulación del tránsito, ¿sí? Situaciones muy frecuentes en nuestro medio, que generan muchos inconvenientes en la circulación, en accidentes, ¿sí? Producto de muchas demoras, luego de esas demoras ocasionadas por estas intervenciones mal diagramadas y programadas, generan malestar en los conductores, aceleraciones, bueno, un sinnúmero de situaciones no deseadas en la circulación. En los lugares en los que las reparaciones se encuentran próximas, se coordinarán las tareas para reparar las losas que se ubiquen en la misma trocha, es lo que estamos mencionando, hay que tener en cuenta estas cuestiones de logística y de diagramación de las zonas a intervenir. Hay que tener en cuenta las losas adyacentes, si tienen algún problema de movimiento bajo carga o bombean, hay que inyectar, hay que reparar, porque la losa adyacente puede no estar deteriorada de la misma manera que la que se quiere reparar, pero puede estar siendo incipiente algún tipo de deterioro que hay que atenderlo, porque si no, cuando se dañe la losa que no se reparó, esa va a terminar dañando a la losa reparada recientemente. El curado, estamos haciendo descripciones generales, debe ser pulverizado con resinas a base acuosa o solvente, hemos mencionado que normalmente son a base acuosa, hay una mínima dotación, que son 250 gramos por metro cuadrado, o de acuerdo a lo que se indique en el pliego. La película tiene que ser impermeable, fina, uniforme, que se adhiere al hormigón. Bueno, todas las técnicas de ejecución y de control tienen que ser de las que hemos estado mencionando, no porque la intervención o el bacheo sea una obra de menor envergadura, requiere menos controles de calidad o de atención
a la hora de la ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso deriva luego en un deterioro, no solamente de la misma losa mal ejecutada, sino de las losas adyacentes. Perdonen. Bien. En cuanto a las técnicas de mantenimiento y restauración, obviamente tenemos las reparaciones en espesor total, que es reparar las losas fisuradas y juntas muy deterioradas, por ejemplo, sería sacar todo el espesor. La reparación en espesor parcial, por deterioros en juntas, fisuras, digamos, de menor envergadura, vamos a ir viendo algunas situaciones de estas. La recolocación de pasadores, que si bien no lo vamos a ver, lo menciono como es una técnica de mantenimiento. Les decía ayer que pueden ver bastantes situaciones de este tipo en el manual de pavimento del Instituto Cemento Portland en Argentina. Esto es a los efectos de restaurar las transferencias de cargas en juntas y fisuras, el sellado o el resellado de las juntas y fisuras para minimizar la infiltración de agua y materiales incompresibles, y también hay otros como el cosido cruzado, drenes longitudinales, pulido, etc. El cosido cruzado es, digamos, una técnica donde se recolocan o se colocan pasadores producto de una nueva fisura o algo así, un deterioro que es necesario coserlo, como dice la palabra. Pero bueno, son técnicas que, como les decía, no lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿cuáles son los pasos de una ejecución de un bacheo? Delimitar la superficie deteriorada. Tomarse el tiempo para determinar cuál es la superficie dañada y que debe ser restituida o corregido el defecto, no es azaroso, debe ser evaluado, debe ser estudiado y para ello están, digamos, los conceptos adquiridos y la experiencia durante la carrera del profesional y poder determinar cuáles son las losas o cuál es la zona y cuál va a ser la geometría de esa zona a la hora de delimitar para reparar. Digo geometría porque muchas veces suelen repararse y dejarse pequeñas fracciones de losas en donde son muy pequeñas o tienen ángulos agudos y sabemos que... Disculpe, se le fue el audio. ¿Hola? Sí, se le fue el audio un momento. Bueno, perdón, repetimos entonces. Demolición. Bien, debemos entonces, decía, remover las losas que sean deterioradas, que hayan surgido de la evaluación del profesional, que hayan surgido de la experiencia adquirida también. Y debe tenerse presente que si bien alguna zona de la losa puede no estar dañada, dejar una pequeña fracción de una losa que presente alguna geometría irregular, o con ángulos agudos o demás, puede ser contraproducente producto de que esa fisura, de que esa junta, de que esa losa se va a fisurar cerca de una junta o se va a fisurar porque la relación largo-ancho no se respeta, entonces se produce una fisura, bueno, etcétera. No solamente la zona deteriorada, sino que el entorno de las losas presenten una geometría que conserven las condiciones que se han mencionado de la relación de esbeltez, de la cercanía juntas, de que coincidan juntas de construcción con la de reparación, bueno, etc. Hay que evaluar profundamente cuáles son las losas y en qué geometría se va a reparar. Hay que generar un aserrado de 8 milímetros, de 8 centímetros a 15 centímetros para luego ejecutar el corte de las losas, ¿sí? Es decir, hay que delimitar el perímetro de la zona de demoler, hay que hacer un aserrado, ¿sí? Hay que demoler y hay que extraer esas losas. Los martinetes pesados, los martillos neumáticos o los martillos de punta muy pesados, no deben llegar hasta la zona donde se ha producido el aserrado, deben llegar unos 40 centímetros antes, producto de que no deteriore por vibración
la junta o la zona cerrada que va a terminar siendo la junta que se va a construir. Vamos a ver algunas fotos de esta un poco más que van a ilustrar un poco más esta situación. Unos 40 centímetros antes, y luego desde esos 40 hasta el lugar donde se ha cerrado, que va a ser la nueva junta, se debe proceder al retiro o al de la demolición con elementos para romper más livianos, como martillos neumáticos más livianos, más manuales, ¿sí? Hay que generar en las caras verticales un pintado con mortero, si corresponde, para que haya una adherencia del hormigón, digamos, nuevo con el hormigón viejo. Hay que colocar las barras de unión si corresponden, los pasadores, hay que recolocarlos, digamos, perforando la cara vertical de la losa, introduciendo y colocando el elemento o el material que permita la adherencia de este nuevo pasador o barra de unión con el hormigón existente. Hay que sanear lo que son las bases y las subrasantes de acuerdo a las especificaciones, si están humedecidas, si están deterioradas, hay que extraerlas y reponerlas. Obviamente que hay que tener prevista la transferencia de cargas, colocando pasadores si es necesario. Tenemos un ejemplo en cercanías de la facultad, lo que es Avenida Cruz Roja, la que está al costado de las vías, cuando hace unos años se instaló un caño, no recuerdo el diámetro en este momento, de cloacas, se hizo toda una apertura longitudinal en la calzada, en la mano pegado a la vía, a las vías, y esa extracción se extrajo cuando se colocó la cañería y demás, pero cuando se colocaron las losas nuevas, cuando se construyeron las losas nuevas, en los laterales ¿sí? Se colocaron barras de unión, se recolocaron los pasadores, o sea, hubo un trabajo adecuado previendo la alta circulación que tiene esa vía, y aparentemente, digamos, hasta el día de hoy, presenta, digamos, un buen desempeño, no hay deterioros prematuros, como en algunos otros pavimentos, como la maestro Marcelo López, citando, digamos, algún ejemplo que tienen cercano o que alguna vez han transitado yendo a la facultad, que presenta en muchas de sus juntas la ausencia o la no colocación de pasadores, y si ustedes ven van a ver losas fisuradas, van a ver escalonamiento ya bastante avanzado en la zona de la dársena de frenado de colectivo, de tensión en la mano de la facultad. Hay losas con escalonamiento, hay bombeo, van a ver que las losas se mueven, bueno, producto de una ausencia de todos estos cuidados, ¿sí? Bueno, el hormigón debe ser colocado y terminado superficialmente, como lo hemos mencionado, y luego debe ser aserrado para generar las juntas en el caso de que corresponda la ejecución de esa manera. Bueno, acá vemos algunas imágenes donde se está, digamos, rompiendo con un martinete más pesado, ¿sí? Adosado a un equipo que tiene múltiples funciones, ¿sí? Luego hay que hacer, previamente hay que hacerla cerrado, una restitución, digamos, una rotura del borde hasta llegar a ese cerrado, la colocación de los moldes laterales, si ahí presenta un error, ese molde debería llegar hasta la parte inferior, ¿sí? Para el espesor completo de la losa. Luego, con una regla vibrante de menor tamaño, ¿sí? Hacer el vibrado y la colocación de la losa restituida. Y ahora vamos a empezar a ver algunos tipos de daños y cuáles serían las posibles causas y posibles soluciones. Acá tenemos una fisuración transversal, ¿sí? La falla puede ser por fatiga, o las causas pueden ser por fatiga, por espesor insuficiente, losas de largo excesivo, es decir, no se respetó la esbeltez L sobre A, un aserrado tardío o de poca profundidad, la pérdida de soporte de erosión de las capas inferiores, reflexión de juntas o fisuras en capas inferiores, retracción térmica o alabeo, restricción de la base, un mal curado,
Bueno, son múltiples los factores que pueden, o las causas que pueden haber generado este tipo de deterioro. Posibles soluciones: se hace un cajeo y sellado de esa fisura, pero dependerá de cuán avanzada o cuán pueda estar estanco esas losas. Una vez que, si yo genero, si se hace la reparación, un cajeado y un sellado, pero las losas van a seguir moviéndose, van a seguir deteriorándose porque hay un bombeo excesivo, posiblemente esa no sea la solución. También puede ser una solución una colocación de pasadores allí, aserrando hasta una determinada profundidad y colocando los pasadores en forma, digamos, transversal a la fisura, es decir, un pasador cada determinada distancia y lo que sería coser la fisura, o una reparación en espesor total. Lo que sería una fisuración longitudinal, las fallas pueden ser por fatiga, por espesor insuficiente, losas de ancho excesivo, un aserrado tardío. Bueno, comparten una similitud de las causas a las que veníamos anteriormente, y lo mismo a las posibles soluciones: cajear y sellar, un cosido cruzado, reparación a profundidad total. La rotura de esquinas, las fallas pueden ser por mala transferencia de carga. Ángulos agudos, ¿sí? Cuando tenemos ángulos agudos se refiere a que entre la junta y la otra junta, o entre la junta y el borde, es decir, los límites que pueda tener una losa, no presente un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y presente ángulos menores. Sobrecarga en las esquinas y con ello asociado a una mala transferencia de carga. Bueno, acá cajear y sellar en el caso que lo permita, o una reparación en espesor total. Cuando tenemos despostillamiento, que es lo que hemos mencionado, que el hormigón es arrancado por la presencia del pasador y que ha sido colocado defectuosamente, o que se han dado algunas otras situaciones, ¿sí? Esto puede darse también por situaciones de las juntas o materiales incompresibles en la junta, falta de compactación, mal alineamiento de los pasadores, un aserrado prematuro, problemas de durabilidad. Acá puede ser una reparación espesor total, parcial, si es que lo permite, o una profundidad total. No hay muchas más alternativas. El levantamiento de las losas, en lo que yo les mencionaba, el blow-up, ¿sí? Esto se da por un diseño inadecuado de las juntas, una entrada de materiales incompresibles en juntas y fisuras, una excesiva expansión térmica, ¿sí? Producto de que los materiales no han sido estudiados cuál es la capacidad de expansión que tienen para la zona climática donde se está colocando, ¿sí? Esto lo habrán visto aquí, son ejemplos bastante exagerados, bastante pronunciados, el levantamiento, pero habrán visto muchos de estos ejemplos en menor grado y en mayor grado en muchas de las arterias de las distintas ciudades, pueblos o de la ciudad de Córdoba donde pertenezcan, ¿sí? Donde haya pavimentos de hormigón. ¿Cuál es la solución que tenemos aquí? Reparación en espesor total, ¿sí? Pueden que se encuentren en algunas situaciones debajo de estas losas, ¿sí? Antiguamente se sabía generar o construir una viga, ¿sí? Una viga en todo el ancho del carril, ¿sí? Esto era los efectos de que cuando las losas intentaban levantarse, producto de este levantamiento, encontraban en la parte inferior una viga que trabajaba a flexión, ¿sí? Flexión en la cara superficial, ¿sí? Que impedía esto. Esto eran los efectos se lo dotaba de mayor rigidez en el lugar donde se podía producir esta situación. Esto no es deseable del todo, salvo situaciones, digamos, donde haya que estudiarlo, porque lo que se debe generar es que esas dilataciones que no son absorbidas en ninguna parte, que no se encuentren con un elemento estructural de mayor rigidez que imposibilite el levantamiento, porque hay una acumulación de tensiones en todas las losas que pueden fallar por compresión o por rotura, despostillamiento, por un montón de causas que hemos estado viendo. Entonces, lo que se debe generar es espacios que puedan absorber estas dilataciones, ¿sí? Permitirle estas dilataciones a las losas. Bien, cuando se ha generado este levantamiento, no queda otra que romper y reparar en espesor total. Bueno, repasando lo que era el escalonamiento, ¿sí? Recuerden que hay una diferencia de nivel entre las losas y se produce cuando hay un pasaje de carga, hay un desplazamiento y movimiento en la parte inferior
producto de la presencia de agua que ha ingresado por la junta, ¿sí? Hay un desplazamiento de agua y de material de un lado hacia el otro y va generando, a medida que van pasando diferentes, un número de repeticiones de carga, se produce un escalonamiento hasta también a posterior una rotura de las losas y en forma, digamos, en primera etapa hay un escalonamiento, hay un levantamiento de las losas, ese escalonamiento va aumentando, hay una eyección de finos hacia las banquinas, o pueden ser visto en la superficie de los pavimentos. Acá se aprecia, donde tenemos las juntas transversales, cómo hay manchas de una coloración más clara que el pavimento o de otra coloración del pavimento. Normalmente van a tener coloraciones de tipo color suelo, ¿sí? Y donde esto se ve y se aprecia evidentemente la presencia de un bombeo. Obviamente aquí en situación de estado seco no vamos a ver el bombeo, posiblemente el agua ya no esté debajo de las losas, pero ha dejado la marca de que en algunas situaciones se ha producido. Y en una situación más avanzada se observa la rotura y la fisura transversal de las losas. Bueno, las causas ya lo hemos mencionado, de lo que sería el escalonamiento, la mala transferencia de cargas, erosión en las bases, asentamiento diferencial de la subrasante. Bueno, ¿cuáles son las posibles soluciones? Las posibles soluciones es el pulido, en el caso de que hay un pequeño escalonamiento y se pueda corregir, ¿sí? Inyección de inferior de las losas, que esto vamos a ver en la parte inferior, ¿sí? Y reparación a profundidad total, de acuerdo a la severidad del daño. Cuando tenemos juntas que ya, digamos, se requieren restituir el sellado, ¿sí? Hay que extraer el material que se ha colocado dentro, se ha alojado dentro de la junta, como arena, suelo, esto ya lo hemos mencionado. Una vez que se ha realizado la limpieza, hay que rellenar las juntas con alguna de las técnicas que hemos mencionado anteriormente. Cuando tenemos bombeo, es por las deflexión excesivas, porque hay suelos finos erosionables en la parte inferior y porque obviamente hay agua debajo de la losa, ¿sí? ¿Qué se debe hacer? Bueno, se deben recolocar pasadores para que no haya deflexiones tanto, se puede hacer un pulido, se puede hacer una reparación a profundidad total y obviamente se debe sellar la junta. Cuando tenemos losas, ¿sí?, que han sufrido un deterioro en la parte inferior, pero se evalúa que son posibles de rescatarlas, de que no es necesario hacer una reparación en espesor total, puede hacerse perforaciones en las losas e introducir una lechada cementicia, una inyección cementicia en la parte inferior para restituir, ¿sí?, los materiales o las cavidades que se han generado, restituir los finos, los vacíos que se han generado producto de que se han salido los finos por la junta, ¿sí? Y no lo hacemos en la misma junta, sino que se hacen en determinadas distancias de la junta para poder observar cuando esta inyección cementicia ha llegado a la junta, es decir, que ya ha barrido, digamos, ha encontrado todo el espacio por debajo y ha rellenado todo ese espacio por debajo. Bien, cuando tenemos problemas de fisuración por durabilidad, puede ser por la reacción álcali-sílice en hormigones, por empleo de áridos no resistentes al ciclo de congelamiento y deshielo, y aquí en estas situaciones no queda otra que una reparación espesor total. Algunos de estos ejemplos lo pueden ver en la Ruta 9, en lo que sería el acceso a Córdoba, después del arco de Córdoba hacia, digamos, el centro, en ambos sentidos, pero en ese tramo se observan algunos deterioros de este tipo. Algunos ya han sido reparados, pero algunos de estos deterioros todavía creo que se observan. Las losas fragmentadas, ¿sí? Esto es por una evolución del deterioro de la losa, por alguna fisura que había principalmente, y luego por el pasaje de la carga se ha debilitado y se han terminado fracturando. Esto no queda otra que una reparación en espesor total.
Cuando tenemos fisuraciones superficiales por un curado deficiente o inadecuado, por excesiva agua de amasado en la superficie o porque se haya adicionado agua a la hora de la terminación superficial, por acción del clima en hormigones de calidad deficiente. Dependiendo de la severidad, se pueden hacer inyección de productos o reparaciones parciales a través de un fresado superficial y colocando algún tipo de mortero u hormigón especial de bajo espesor que permita esta reparación en forma parcial. Bueno, la reparación del daño del material de sellado, esto ya lo hemos mencionado, cuando hay un endurecimiento o envejecimiento del material de sellado, cuando hay una falta de adherencia en las paredes de la junta, cuando tenemos un espesor de sellado insuficiente, hay que restituir la estanqueidad de la junta mediante el resellado, ya sea colocando algunos de los materiales, extrayendo los materiales viejos, ¿sí? Y colocando materiales acorde a las solicitaciones que tiene esa junta. Acá vemos algunos ejemplos de una rotura con equipos de mayor tamaño y luego con elementos de menor tamaño acercarse a la rotura o al borde donde se debe hacer la reparación. Fíjense acá a la derecha arriba tenemos un martinete de mayor tamaño. Si aquí se genera el aserrado y el martinete se aproxima lo suficiente, va rompiendo la losa, ¿sí? A la izquierda tendríamos la losa dañada, a la derecha la que se quiere dejar, pero las vibraciones van rompiendo la parte o la cara inferior de la losa, como puede apreciarse en la foto que está en la parte inferior. Se ha hecho el aserrado, se ha roto con martinete o elementos de mayor tamaño respecto del borde donde se quiere construir la nueva junta, y se ven cómo hay deterioros en la parte inferior, y esto no es deseable, ¿sí? Puede ser, esto es lo visible, pero podríamos tener fisuras, ¿sí? En la parte inferior que no son apreciables y ha deteriorado el borde de la losa. Bien, algunas recomendaciones para lo que sería la reparación en espesor parcial, ¿sí? Se aplica en la mayoría de los casos donde hay quebraduras o desprendimientos, ya sea en juntas o en zonas interiores de las losas. Están indicadas en daños que no involucran a más de un tercio del espesor de la losa, sino ya habría que pasar a una reparación total, de espesor total. Hay que realizarla con la implementación de herramientas más pequeñas, más livianas, neumáticas o manuales, disponiendo de lo más horizontal posible, es decir, si se va a trabajar con algún martinete de tamaño menor o martillo neumático, trabajarlo más bien en una posición inclinada, lo más horizontal posible, en vez de forma vertical, para no dañar el espesor de losa que se va a dejar en la parte inferior. También puede ser a través de un fresado, ¿sí? ya sea un fresado en forma transversal a la fisura, o también podría ser en forma longitudinal. La recolocación de los pasadores, ¿sí? Debe realizarse extrayendo, ¿sí? las zonas fisuradas, con una reparación de toda la junta, extrayendo toda la junta, porque la colocación de pasadores en juntas donde hay una fisuración bastante avanzada, bueno, los pasadores no van a tener ningún tipo de trabajo, porque las inmediaciones a ese pasador, la zona lateral se va a encontrar con hormigón deteriorado, con hormigón fisurado. Bien, cuando se hace la reparación de una junta, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. En las que es juntas longitudinales, una reparación de espesor parcial adyacente a una junta longitudinal central del carril, se debe evitar la adherencia del hormigón. Es decir, si acá tenemos una junta transversal longitudinal o longitudinal, cualquiera de las dos, ¿sí? Y tenemos una fisura de este tipo, y esta es la losa que se debe, o la zona de la losa a reparar, ¿sí? Esta junta que está aquí debe ser, en algunos casos, en los que corresponda, debe impedirse la adherencia entre digamos, el hormigón que se va a dejar de este lado y el hormigón que se va a retirar del otro, ¿sí? Estos son los efectos de
permitir los movimientos diferenciales o alabeos que pueden llegar a tener en las losas. En el caso de juntas y fisuras transversales, en reparaciones delimitadas por juntas o fisuras transversales que penetren en el espesor total de la losa, se debe romper la adherencia a fin de generar una nueva junta o fisura mediante la colocación de un inserto compresible, ¿sí? Puede ser necesario la colocación de un inserto compresible si hago un espesor parcial en la reparación, producto de que este inserto compresible permita, obviamente, absorber las diferencias de compresiones, de dilataciones, perdón, que va a haber entre el material nuevo colocado y el material existente. Bueno, en el sellado de juntas, en el resellado de juntas, es necesario, cuando el sellador ya no cumple con el propósito de impedir el ingreso del agua, se debe colocar un sellador nuevo. En fisuras estrechas que permanecen cerradas normalmente no requiere el sellado, ¿sí? Hay que evaluar qué fisuras se va a hacer un sellado, ¿sí? Las fisuras anchas y abiertas que funcionan como si fueran juntas sí requieren, pues están sujetas a movimientos similares a las juntas activas, ¿sí? Ya en fisuras mucho más grandes hay que hacer una tarea de un sellado como si fuese una junta. El resellado requiere remover el sellador existente, esto ya lo hemos mencionado, y limpieza de las caras de la junta para mejorar la adherencia del nuevo sellador con las caras de la junta. El retiro del sellador de silicona puede ser mediante el aserrado, que además forma el reservorio para el resellado con el material nuevo. Bien, y esto es un ejemplo de aplicación que les mencionaba, donde ya no se va a reparar una losa solamente, sino que se ha tomado la decisión de hacer una reparación mucho más grande, de una mayor envergadura, ¿sí? Y cuando tenemos pavimentos de hormigón que se han deteriorado lo suficiente como para proponer una tarea de reparación mayor que intervenciones puntuales, podría ser una de las soluciones, y se los muestro a los efectos de ilustrarle una técnica de reparación que normalmente no se observa en las obras, pero para que justamente puedan ver que existe, es la demolición de los pavimentos, y en vez de la demolición y la extracción, sino de la demolición en forma, digamos, in situ, y que eso quede allí como una capa que obviamente debe ser calculada a los efectos de efectos estructurales, una demolición con este equipo denominado Rublitzer, ¿sí? Que a través de una determinada frecuencia y golpes de impacto, vamos a ver ahora un video en la siguiente diapositiva, va rompiendo y va deteriorando, ¿sí? Hasta dejarlo en esta especie de forma de una capa granular, ¿sí? Y luego, arriba de esa capa granular, se realizan las tareas de compactación de esa capa, ¿sí? Dotándola de agua, de lo que corresponda, y con un elemento de vibración, porque este material no tiene cohesión, es un material granular, y luego por encima se pueden construir capas de mezcla asfáltica para transformarlo en un pavimento flexible. Vamos a ver el video que les mencionaba, donde el equipo está posicionado y empieza a demoler punto por punto, ¿sí? esa zapata que tiene allí, tiene una pequeña sección de superficie en donde va rompiendo y va demoliendo el pavimento de hormigón existente. Y fíjense hacia un lado y hacia el otro cómo está el pavimento de hormigón existente, y del otro lado las sucesivas pasadas, cómo lo ha demolido y cómo queda como una capa prácticamente granular, como no vamos a decir un estabilizador granular porque todavía no está estabilizado, pero como una capa granular, ¿sí? Que deberá ser compactada, como vamos a ver en el video siguiente, ¿sí? A través de un equipo con vibración. Debe ser compactado con un rodillo liso con vibración. Y en las imágenes que veíamos anteriormente, puede ser colocado una mezcla asfáltica por encima de esa capa granular,
¿sí? Aquí en esto no se ve todavía el riego de liga, pero ha sido realizado en el otro lado, en la otra cinta donde ya se ha construido la capa asfáltica, pero debe ser con las mismas, con los mismos ítems de construcción como si fuese o como si lo es un pavimento flexible. Bien, hasta allí es la clase del día de hoy, ¿sí? Y hacemos como siempre con respecto a las preguntas que tengo. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Adrián, sí. sobre la consulta de, pasaste una filmina donde había una reparación parcial en una junta. Ahí Sí. la forma geométrica, ¿cómo la determinas? Ah, está el nombre de mi hija, Merlo Paola soy. En el Sí. teléfono se ha puesto el nombre de mi hija. La geometría es una reparación, a ver si está la filmina, sobre la junta transversal, y estaba la reparación parcial en espesor y en planta. ¿Cómo determinas el ancho ahí? Me voy 30, 40 No sé, centímetros, a ver, ya te no sé. digo, un poquito más abajo, una de las últimas que mostraste. Una de las últimas. No, un poquito más abajo, un poquito más. Ahí, ahí, en la filmina 31. Sí. Bien. ¿Se ve allí la...? No, No. ¿qué pasó? Ahí sí ves. Ahí, sí. Bien. Viste que es irregular en planta. ¿Cómo determinas la sección a repararla en planta, digamos, la geometría? Eso. Bien. Siempre recordar que tiene que ser bordes rectos, ¿no? Sí. Siempre bordes rectos. Digamos, cuanto más me alejo de la losa, del deterioro, acá marca un despostillamiento, pero podría ser cualquier otro tipo de deterioro. Cuanto más me alejo, bueno, va a tener que ver con la inmediación de este deterioro. Si la losa acá en la zona circundante no tiene ningún otro deterioro, se puede alejarse entre 5 y 10 centímetros, ¿sí?, de estos bordes para la extracción de esta losa. Bien. Pero eso va a surgir de la inmediación, ¿sí? Si aquí tenemos algún otro deterioro, bueno, esto debería ser un poco más grande, el retiro. Bien, cuando hacemos la reparación así del tipo parcial, también respetamos las medidas mínimas de esbelte en relación largo y ancho, que es una losa. Sí, todos los baches deben ser... Es bastante difícil cuando empiezan a haber intervenciones sobre otra intervención, sobre otra intervención, sobre otra intervención. Lo que pasa es que allí no hay que perder de vista que se busca respetar la relación de esbeltez en situaciones donde lo que hay que hacer es la reparación del paño completo. Porque Bien. cuando yo tengo un paño con varias intervenciones, ya eso no es cualquier cosa, digamos, No, tiene que repararse el paño. Entonces, claro. no perder de vista que se le pide mucho a veces al bache de que respete las relaciones de esbeltez cuando el paño ya tiene demasiadas intervenciones y en realidad lo que tiene que hacerse es repararse el paño completo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y acá viene algo que a veces hemos estado comentando, el costo de las reparaciones de las losas de pavimento hormigón. Tienen un costo elevado, entonces siempre se busca que sea la menor reparación posible y ahí es donde empiezan a hacer lo que pueden con respecto a las relaciones de esbeltez y demás, y termina, digamos, dándose una solución que desde lo técnico normalmente se le escapa bastante la tortuga, como dice el dicho. Sí. Otra consulta, ¿tenés la filmina? Así te muestro, ahí las vuelvo a ver y te digo en dónde está. Sí, está proyectada allí. Es más abajo, en otra filmina, en una losa que estaba cortada, que se estaban hundiendo, se veía la sección transversal del... Acá, esta, la anterior. La anterior, esa. Sí. En este caso, que ya quedó, que ya lo cerraron, ya están listos para hacer la reparación, pero si observa todo eso, se tiene que agrandar la zona a cambiar, restituir. Exactamente.
exactamente, porque aquí se cerró, supongamos que la delimitación de la zona fue bien estudiada y que era aquí. Se hizo una rotura con un equipo inadecuado, se rompió acá, entonces, ¿qué hicimos con ese trabajo? Bueno, si la zona delimitada era hasta acá, ahora, supongamos que estamos aquí, ahora ya no era hasta acá, era hasta acá, porque en la parte inferior está roto hasta allí. Entonces, con mi tarea he agrandado la zona deteriorada. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos, muchas gracias. No, de nada. En cuanto a la rotura por presencia de raíces de árboles, si un árbol o una raíz ha tenido la suficiente capacidad para levantar y remover las losas, ¿sí? Que tienen una gran rigidez, un gran peso, entonces las bases seguramente han sido dañadas y hay que restituirlas. Primero hay que extraer la raíz, ¿no es cierto? Porque es un material orgánico que se pudre y o que no, pero que va a seguir dañando. Entonces hay que extraerlo. Y en esa extracción, obviamente que la base se deteriore y hay que restituirla. Para el tercer parcial que vamos a tener ahora, va a ser desde pavimento rígido en adelante. Método Marshall es dosificación de mezcla asfáltica. ASTO. Desde pavimento rígido en adelante, ¿sí? Método Marshall y pavimento flexible obviamente pertenecen a pavimento flexible. Al principio de la clase había alguien que quería hacer una consulta, no sé si está todavía, Bianca Lazarre. Sí, profe, pero yo era con respecto al final, así que si alguien tiene otras dudas, puedo esperar. En la parte práctica, para este parcial, les meto ASTO, pavimento rígido. Bien, bueno, si no hay más consultas, nos estamos viendo el lunes de la semana que viene, ¿sí? Sería la última clase y el día martes tenemos el parcial.